Este es el capítulo 30 de la enciclopedia de la OIT, que se llama Higiene Industrial. Es un documento básico que todo estudiante de salud ocupacional y todo estudiante de higiene industrial y seguridad debería leerlo. ¿Por qué? Porque es un documento, aunque es muy básico, realmente tiene los fundamentos necesarios para que todos los del sector de salud ocupacional y seguridad entiendan cuál es el objetivo de la higiene industrial. Él tiene pues unos temas y tiene unos gráficos bastante interesantes, los cuales le permite a uno conocer los fundamentos de la higiene, que básicamente es una disciplina que procura identificar y controlar los contaminantes medioambientales que se pueden presentar en ambientes de trabajo. La higiene industrial no aplica para contaminantes exteriores a la empresa. Ya en ese tema sería la parte del sistema de gestión medioambiental. Por ejemplo, en este gráfico, la enciclopedia, este capítulo 30 muestra este gráfico como tal muestra lo que ocurre en muchísimas empresas de Colombia y de todos esos países de Sudamérica en donde no se interviene el riesgo. ¿Y por qué no se interviene el riesgo? Por falta de dinero, porque no hay alguien de salud ocupacional, o porque el que hay no es competente, o porque no demuestra la gerencia la importancia, o porque la gerencia no tiene dinero, etcétera. El hecho es que la mayoría de empresas, por lo menos aquí en Colombia, pues no hacen intervención adecuada. Y por eso tenemos tantos trabajadores ya y trabajadoras calificadas con enfermedades de diverso tipo. Entonces aquí lo que observamos es que una empresa contaminada, acá está la empresa contaminada, yo llego a trabajar y después de ciertos años me enfermo. Después de 10, 20, 25 años me enfermo de los pulmones, de la piel, de lo que ustedes se imaginen. Viene el médico laboral o el médico general, hace un tratamiento y si la cosa no está tan grave, pues me recupera, vuelvo a mi sitio de trabajo después de la incapacidad, estoy muy bien, contento, pero vuelvo al ambiente contaminado. Imagínense una planta química contaminada por gases, vapores, polvo, humos de soldadura sin extracción, mucho ruido, mucho calor, muchas vibraciones. Y vuelvo y me enfermo y así. Entonces me enfermo, me califica la ARL, me voy para mi casa enfermo y llega otro y así. Esto se llaman empresas sin componente preventivo de higiene. En cambio, lo que la higiene propone es esto, ¿no? Es decir, yo tengo un ambiente contaminado, llega el higienista, identifica el problema, hace la evaluación, propone una serie de controles. Esos controles la empresa los implementa, que es lo más importante, de modo tal que los trabajadores van a laborar no sin riesgos, ¿no? Porque es imposible una empresa no tener ruido, es imposible no tener presencia de pronto de partículas, de polvo, pero sí que los niveles sean lo bastante bajos como para yo poder trabajar muchos años sin llegarme a enfermar. El riesgo cero es una cosa imposible. Por ejemplo, en una empresa metalmecánica donde todo el mundo usa pulidoras, las pulidoras generan ruido, así que es imposible eliminar el ruido de ciertos procesos. Pero yo sí puedo reducir los niveles de riesgo a agentes ambientales a unos niveles permisibles para la salud de los trabajadores. Esta segunda gráfica muestra la relación entre el higienista y el médico laboral. eh, Aquí debería haber dicho el médico laboral, pero bueno, está médico. El higienista lo que hace es identificar los peligros ambientales, mira cómo es el medio de propagación y evalúa la exposición del trabajador. Habla con él, lo entrevista, le pregunta, por ejemplo, por qué no se pone la mascarilla, etcétera. Es decir, el higienista va desde la fuente hasta el trabajador. Pero ya los síntomas clínicos, el tema de los metabolitos, el tema de las afectaciones o los efectos o la enfermedad, ya eso es cuestión del médico. ¿Qué requiere el médico del higienista? Requiere los estudios ambientales. El médico debería preguntar al higienista a él cómo ve el ambiente, debería preguntar por los informes que el higienista ha emitido, debería verificar que el higienista haya evaluado realmente el contaminante, porque casi nunca vemos un médico laboral metido en la planta, ¿no? El médico estaba en su consultorio atendiendo eh, los trabajadores. Y este fue un tema importante porque hace muchos años los jefes de salud ocupacional eran los médicos laborales. Y eso fue un problema, o sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque el médico no es preventivo. El médico es correctivo, el médico está esperando que le llegue el trabajador enfermo. En cambio, los ingenieros, que hoy en día son los jefes de salud ocupacional, van a planta y proponen ideas de control. Entonces, la recomendación es que los médicos laborales son importantes, pero no deberían ser jefes de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque no van a planta, no son preventivos, no tienen ideas de mejora. No, entonces es mejor que sea un ingeniero o una ingeniera el jefe de seguridad. Aquí aparece la palabra metabolito. ¿Qué es un metabolito? Es
una molécula química que generamos producto de la exposición a algún agente químico. Por ejemplo, si yo pinto todos los días y me expongo a benceno, tolueno y sileno, los productos químicos cuando se van a mi organismo, a la sangre, paran en el hígado. El hígado, a través de unas enzimas, unos procesos bioquímicos, a partir del benceno, el tolueno y el sileno se forman el ácido hipúrico y el ácido metilhipúrico, los cuales yo elimino por la orina. Esos son metabolitos. El ácido hipúrico y metilhipúrico son metabolitos de esos contaminantes. Bueno, y en esta otra gráfica, la enciclopedia, la OIT muestra pues los tres agentes que investigan los higienistas industriales. Agentes químicos, biológicos y físicos. Agentes químicos, gases, vapores, nieblas, partículas, nanopartículas, material particulado respirable, etcétera. Biológicos, hongos, mohos, esporas, bacterias, virus. Y físicos, pues todo el tema de ruido, que es el más común, la iluminación, vibraciones, radiaciones, estrés térmico, frío, calor, etcétera. Entonces, lo que hace el higienista es identificar dónde hay químicos, dónde hay físico, dónde hay biológico y cuáles se tienen que evaluar a través de métodos cualitativos o cuantitativos, cuáles son las tareas más críticas, cuáles son los trabajadores más expuestos e incluso un higienista le puede decir a uno cuáles pueden ser las posibles afectaciones a futuro. Ya el diagnóstico de la enfermedad tiene que hacerlo un médico laboral. Aquí están los contaminantes ambientales, laborales, que investiga la higiene industrial, los higienistas. Prácticamente cuando la persona se dedica a la higiene tiene que investigar en detalle, tiene que aprender muy bien los fundamentos de todos esos agentes que estamos viendo en pantalla. eh, Tiene que conocer las diferencias de los gases, los vapores, las nieblas. Tiene que conocer la metodología de evaluación ambiental de todos esos factores. Si no, pues el higienista va a estar muy sesgado y muy limitado a simplemente unas mediciones de ruido o iluminación. Por ejemplo, el higienista tiene que conocer en detalle, por ejemplo, los métodos agentes químicos, los métodos NIOSH o los métodos OSHA para tomar muestras de agentes químicos. Debe estar familiarizado con métodos de evaluación de agentes físicos como el ruido, las radiaciones, la ionizantes y las no ionizantes, el tema de vibración, láseres, campos magnéticos, etcétera. Y también los agentes biológicos, que es de lo que menos se conoce por parte de los higienistas, es el tema de cómo tomar muestras biológicas, que la mayoría de personas piensan que no se pueden tomar muestras biológicas. Lo ideal es que antes de tomar muestras de agentes químicos o de ruido, la empresa, con la ayuda de un higienista, arme los grupos de exposición homogéneos o grupos de exposición similar, que son grupos de trabajadores que tienen la misma exposición al mismo agente. Por ejemplo, si yo tengo 10 trabajadores expuestos a ruido en un taller, pues yo tengo que determinar si los 10 son un solo grupo de exposición o tenemos diferentes grupos de exposición. Recomendación, antes de hacer mediciones, arme grupos de exposición para que no tenga que tomar tantas muestras a lo largo pues de diferentes jornadas. Yo, yo puedo tomar muestras de cada trabajador si quiero, ¿no? Pero cuando el higienista le arma a usted los grupos de exposición, usted se va a dar cuenta que no necesita tomar tantísimas muestras, sino menor cantidad. Para seleccionar pues aquellos operarios que sean representativos de la plantilla de trabajadores, pues hay un planteamiento que básicamente consiste en clasificar esos trabajadores en grupos de exposición homogénea. Ya después de que he formado esos grupos, selecciono al azar con la ayuda de un higienista un subconjunto de esos trabajadores para definir los muestreos. Y los métodos para determinar el tamaño adecuado de esas muestras, eh, que estadísticamente se llama distribución logarítmica o log normal de la exposición, hay que determinar medias, promedios, desviación estándar, etcétera. Eso hace parte de la estadística. Los higienistas también hoy en día deben conocer la parte de estadística básica. En esta parte de la enciclopedia, pues aparecen los controles que la empresa debe implementar y que obviamente el higienista debería proponerle a la empresa. Controles técnicos como los sistemas de extracción, por allá tengo unos videos antes de sistemas de ventilación y extracción, controles administrativos y equipos de protección personal. Los controles técnicos son aquellos donde yo modifico la máquina, modifico el área, monto extractores, ventiladores, cabinas extractoras, encierro la fuente o encierro al trabajador para que no se exponga el ruido. Los controles administrativos son aquellos que, por ejemplo, puede tomar el jefe del área, por ejemplo, rotar al personal, que no trabajen 8 horas y no 6 horas con un agente tóxico,
Es decir, controles que yo llevo a cabo desde una oficina y que en la planta se tiene que ver realidad. Y ya los EPPs, pues son mascarillas, tapones auditivos, guantes antivibración, etcétera. Es decir, todo lo que yo me pongo de alguna manera, que son los EPPs, es lo que yo me pongo en las manos, en la cara, en los ojos, para protegerme de lesiones o de enfermedades laborales. Y ya para finalizar, pues el tema de los TLBs. ¿Los TLBs garantizan la salud de los trabajadores? La respuesta es no, y menos si es para cancerígenos. Desafortunadamente los cancerígenos tienen un TLB, y digo desafortunadamente porque la gente se relaja cuando mide un producto cancerígeno, ese cancerígeno le da por debajo del TLB, entonces se pone muy contento el coordinador de seguridad de la empresa. Pues no debería ponerse contento porque los límites para cancerígenos realmente no es una distinción entre temas de salud. Es como usted ponerse contento porque hoy en día nomás se fuma un cigarrillo al día. Igual le puede dar cáncer, fumándose un cigarrillo al día o medio cigarrillo al día. ¿Cómo no le va a dar cáncer? Seguramente no fumando cigarrillos. Con respecto a los cancerígenos, uno no debería adoptar TLBs, pero bueno, la normativa los tiene y ya está. El benceno y el formol, la sílice y el asbesto, que son cancerígenos, tienen un TLB. Ahora, volviendo a esta pregunta, ¿garantizan los TLBs suficiente protección a los trabajadores? Pues la respuesta es que no. Ellos no garantizan protección porque no hay ninguna garantía que me asegure que si yo tengo mis trabajadores expuestos a niveles por debajo, pues nadie se va a enfermar. Esto, la respuesta es no. No puedo garantizar de que alguien se me vaya a enfermar. Entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué usamos TLB si eso no es ninguna garantía? Pues básicamente esa es una guía. Un TLB no es una norma, es una guía que me dice a mí la probabilidad del daño, la probabilidad de enfermedad laboral. Así que la recomendación es mantener, obviamente, mantener la contaminación por debajo de los TLBs, y si la puede bajar a un riesgo bajo, valga la redundancia, mucho mejor. Deberíamos mantener los niveles en riesgo bajo, y si no se puede, al menos en riesgo medio, que es la franja amarilla del nivel de riesgo. Nunca tener niveles ambientales en la zona roja o de riesgo alto. Entonces, este es más o menos un resumen de la parte de higiene y la competencia de los higienistas industriales o higienistas ocupacionales, que brindan apoyo a las empresas en la cuantificación y control de contaminantes medioambientales que en todas las empresas existen.